Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio vamos a conversar con Luis Alberto Rusián, presidente de CABECOL, que es la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, por la invitación. Un gusto tenerte nuevamente en estudio. Bueno, siempre que me inviten, yo vendré. Venezuela y Colombia han sido socios comerciales históricos y clave en el punto más alto de la relación entre estos países. Se llegó a un intercambio comercial de 6.000 millones de dólares. Luego, bueno, producto de la conflictividad social, de las sanciones y otros temas allí, esa relación decayó un poco. Sin embargo, el año pasado tuvo un interesante incremento. ¿Cómo está la relación entre Venezuela y Colombia, la comercial? Bueno, la verdad es que como estamos hablando de dos países que son fronterizos y complementarios en sus economías, siempre el intercambio comercial ha sido muy fuerte. Y lo que no es formal, se hace informal. Una de las cosas que hemos logrado es que en los últimos años, luego del relanzamiento de la relación, este comercio formal ha venido creciendo año tras año. Y así hemos pasado de 224 millones de dólares formales en el 2020 para que el año pasado hiciéramos otro saltico, continuáramos en ese proceso y pasamos de algo así como 797 millones de dólares de comercio binacional formal en el 2023 para pasar a 1.137 millones de dólares de intercambio formal. Es decir, hubo un crecimiento del 42% interanual. ¿Y a qué se debe este incremento entre el comercio? Bueno, se debe al esfuerzo de todos. Yo creo que ha habido una voluntad política que ha permitido generar las condiciones para la reactivación económica y el intercambio de los empresarios de Venezuela y de Colombia, de volvernos a encontrar, de volver a presentar qué estamos haciendo y qué estamos ofertando. Y resulta, como conversamos ahora en la pausa, que cuando tú pagas por adelantado, que es una de las cosas que nos pasa a los empresarios en Venezuela, que tenemos que pagarle muchas veces a los proveedores por anticipado, es mucho mejor comprarle al de al lado, ¿verdad? Que tiene una oferta de buena calidad y a precios competitivos, porque el ciclo del dinero se hace más corto entre que tú pagas y que llega la mercancía. La idea es que eso se vaya normalizando y ya ha empezado a haber inclusive líneas de crédito de proveedores colombianos a empresarios venezolanos, pero es lo normal en el comercio internacional. Entonces, ese tipo de cosas, mayor confianza, darnos cuenta que las operaciones fluyen y que mantienen, inclusive en la frontera, son bastante eficientes los procesos aduaneros, toman pocos días, es bastante flexible. O sea, el comercio es terrestre en muchas vías. Por ejemplo, la mayor parte de las importaciones que hacemos de Colombia, las hacemos vía Paraguachón. Entonces, mientras que las exportaciones venezolanas a Colombia, una buena parte van vía marítima y otra parte van vía el Táchira. Entonces, tenemos como varias alternativas para poder operar y para fortalecer ese comercio binacional. En ese monto que usted daba, que eran 1.137 millones de dólares, ¿cómo está distribuida esa proporción? ¿Cuánto le compramos a Colombia? ¿Cuánto Colombia nos compra a nosotros? Bueno, ahí quiero hacer una pausa para llamar la atención de que superamos los 1.000 millones de dólares, que es un elemento importante, un logro significativo, ¿no? Ese era como un hito, queremos superar esa barrera. De eso tendríamos que decir que importamos de Colombia a Venezuela y bueno, en cuanto creció pasamos de 666 millones de dólares en el año 2023 a 1.003 millones de dólares de importación desde Colombia. Mientras que en las exportaciones, eso es como creció en como un 50% las importaciones que hacemos de Colombia. Mientras que las exportaciones que hacemos de Venezuela a Colombia pasaron de 131 millones de dólares a 134 millones, mal contado, un 2,5%. Bueno, es una balanza comercial bastante desequilibrada y entonces ahí es donde se presenta un reto. Y ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? El reto es trabajar en lo que es la competitividad de Venezuela. Es decir, la competitividad es un sistema, no es aislado, es que todo funcione de manera sinérgica y entonces tenemos que trabajar y ver la estructura de costo, qué pasa con la carga impositiva, qué sucede con los servicios básicos y el costo de esos servicios básicos, quién resuelve, si eres tú, si resuelve el sector público,
el tema financiero, el tema del financiamiento. Sí, hay una cantidad de elementos que hacen importante porque para exportar no solo basta tener buenos productos, tienes que tener buenos productos de manera competitiva, que la gente te los quiera comprar, porque tú estás negociando o estás compitiendo con el mundo. Entonces tenemos que trabajar en eso, en esa agenda. Y eso requiere de seguir y mucho esfuerzo, de seguir hacia adelante y fortaleciendo los vínculos formales de un lado del otro del país y las cadenas productivas. Por ejemplo, en el Táchira se manejan 6 tipos diferentes de cambio y 3 monedas para el intercambio comercial. ¿Esto afecta la relación comercial entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo lo afecta? Bueno, esto es una realidad y tiene que ver con que la frontera es viva y ella de manera es como que autónoma y anárquica. Ha beneficiado que se profundice o que se formalice esa relación comercial y todo este esfuerzo que está venido realizando en los últimos años en el Táchira, por ejemplo, con el norte de Santander, porque tenemos que recordar que la frontera por el Zulia siempre estuvo abierta, la de Paraguachón, Maicao, por allá. El comercio formal binacional terrestre en mucho tiempo estuvo circulando por el norte del país y ahora se ha mudado para el Táchira o se ha repartido, se ha distribuido también en el Táchira. El tema de los tipos de cambio afectan porque dependiendo del tipo de cambio el que tú podrás negociar la transacción, es lo competitivo, más competitivo, menos competitivo de esa operación. Ahora, eso se da mucho como en las operaciones propias de la zona. Esa gente, esa cotidianidad, la gente del Táchira que como tú bien sabes, va, viene, vive aquí, hace el mercado allá y de allá para acá también. Y en algún momento son más los venezolanos que hacen operaciones en Colombia y en otro momento de la historia son más los colombianos que hacen operaciones en Venezuela. Inclusive vives de un lado y trabajas del otro. Ahora, en el comercio binacional, visto de los dos países, tendríamos que decir que esos elementos tienen poco impacto, porque son negociaciones que se hacen Caracas-Bogotá, Caracas-Medellín, Medellín-Valencia, por decirlo de alguna manera, y entonces el comercio pasa por la frontera, pero los actores que están involucrados en esa operación son actores que están más allá de esa frontera, que están vivas. Cosas importantes que se han dado recientemente también es la promoción del turismo binacional y a nivel regional. Algo así, una iniciativa así como 2 países, un destino, donde las personas pueden ir al norte de Santander y al Táchira o a Mérida, y entonces se han facilitado esos elementos. Entonces, eso ha sido desde Cabecol, que le hemos hecho seguimiento y hemos participado, nos ha gustado esas iniciativas porque además eso fortalece la convivencia de las personas y genera mucho más vínculos y más arraigo. ¿Cómo se encuentra el tema de la seguridad en la frontera y cómo incide esto en el intercambio comercial? Si es que tiene incidencia. Bueno, mira, para nadie es un secreto que en las últimas semanas ha habido un incremento de niveles de inseguridad en la región, en la zona, pero particularmente en el lado de Colombia. ¿Esto cómo afecta? En tema de percepción y de las personas. Por ejemplo, esto del turismo se ha visto afectado porque los venezolanos están evitando pasar a Colombia porque no saben qué es lo que puede suceder. Y bueno, ha habido todo un impacto en la región con desplazados, con una cantidad de cosas que los medios de comunicación han seguido, ¿no? Esto es lamentable, pero es con el comercio y con la actividad formal la que podemos de alguna manera tratar de contrarrestar eso. Y a efectos de la relación comercial binacional, continúa. Ha continuado, no hemos visto ninguna disminución en el volumen ni en la frecuencia de esas operaciones de las distintas empresas que están participando en la relación. Se anunció la creación de una zona económica especial. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Cabecol para esta zona económica especial? Bueno, mira, precisamente vinculado al tema anterior, esto es una buena iniciativa y Cabecol la respaldamos, nos parece que es positivo, porque eso va a llevar implícito una negociación entre los actores del sector público venezolano y los actores del sector público colombiano a nivel nacional y regional, y ojalá nos involucren a nosotros, ¿verdad?, los gremios y las cámaras, porque hay que lograr consensos para la armonización. Lo que tenemos que tratar es que esa zona económica binacional logre o genere un espacio donde la manera de operar en Colombia y la manera de operar en Venezuela sean similares. Y ahí van varios retos. Por ejemplo, el tema de los incentivos fiscales hemos podido identificar nosotros. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana que establece regímenes aduaneros especiales, las zonas francas, hablan de exoneraciones. Pero la figura parecida que hay en Venezuela, que son las zonas económicas, hablan de reintegro. Allá nosotros aspiramos que eso se ponga en la mesa y a nivel técnico de Venezuela y de Colombia ya vendrán a llegar a acuerdos. Pero además también tienen que ver con la homologación de los regímenes legales, de los permisos, la admisibilidad para el tema sanitario, de que sea lo más parecido la manera de operar
en Venezuela y en Colombia. Volviendo sobre la exoneración y los reintegros, ¿qué significa esto? Eso significa que cuando tú vas a operar en esa zona, en ese lugar, ¿verdad? En Venezuela, tú pagas los impuestos y a través del régimen legal después se te reintegran el pago de esos impuestos. Pero en el caso de Colombia, cuando tú te estableces en esa zona, tú quedas exonerado, no pagas impuestos. Son los aranceles, son los impuestos de la renta, los IVA, ese tipo de cosas. Son todas cosas muy técnicas, pero que impactan la figura que estás tratando de gestar y de promover para generar desarrollo. Ahora, esa figura es muy positiva porque de alguna manera ayuda y promueve la consolidación de lo formal, de lo legal. Y eso es lo que tenemos que hacer, tratar de fortalecer el tejido empresarial, binacional, de las acciones de la gente de un lado y del otro, para que de esa manera se promueva lo legal, lo formal, y no lo otro, que es lo que estamos tratando de ir en contra. ¿Cómo evalúa los tiempos de espera en los trámites aduanales? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Nosotros vamos a hacer un breve corte comercial y al regreso continuamos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Como indicamos antes de la pausa comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Y antes de irnos al corte, se nos queda una pregunta en el aire. ¿Cómo están los tiempos de espera en los trámites aduanales? Cuando hacemos referencia a los tiempos de la frontera, Táchira, Norte de Santander, o Paraguachón y La Guajira arriba, tendríamos que decir que son bastante rápidos y ágiles. En cuestión de 2 o 3 días tú puedes hacer todas las operaciones. Para eso eso implicado, por supuesto, mucha coordinación de parte y parte de las autoridades de un lado y del otro. Ha habido, con el correr del tiempo, en este relanzamiento de la relación, mayor cantidad de recursos humanos para hacer las operaciones y que todas las autoridades sanitarias, fitosanitarias, normas de técnica y todo eso, tengan gente en la región para poder hacer las operaciones. Y normalmente las operaciones terrestres son más simples, son más ágiles. Tú puedes tener 2, 3, 4, 5 camioncitos dependiendo, o tractomulas, dependiendo de la operación, y no estás dependiendo de un booking, de un barco que va a llegar en algún momento, o de las limitaciones de frecuencias tanto marítimas como aéreas, sino que es más flexible. Y se han puesto de acuerdo también en los horarios, porque tenemos 1 hora de diferencia entre Venezuela y Colombia, entonces se han coordinado más la actuación de las autoridades de un lado y del otro. Eso es voluntad que se ha reflejado en acuerdos para que se agilicen las operaciones. Y eso es positivo, por supuesto. Eso es muy positivo y además de alguna manera oxigena una infraestructura logística de muchos operadores de aduana, almacenes, transportistas que hacen vida en la región de frontera y que viven de eso. Entonces es muy importante y ojalá eso siga creciendo y siga siendo eficiente. Dentro de este lanzamiento o relanzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela que usted mencionaba, ¿cuáles son los acuerdos comerciales vigentes, los que están funcionando, cómo están funcionando? Gracias por hacerme esa pregunta, porque es importante aprovechar estos espacios siempre para, de manera didáctica, explicar qué es lo que tenemos. Tenemos un acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI, que es el que establece los regímenes aduaneros y las preferencias arancelarias entre la producción de Venezuela y de Colombia. Ese es el acuerdo de alcance parcial número 28. Se negoció años atrás, pero hubo como una revisión que se dio en el año 2023, después del relanzamiento. Ahí quedó que la Comisión Administradora del Acuerdo se iba a reunir periódicamente para hacer revisiones. Estamos pendientes de cuándo se va a dar la próxima, porque estamos como en mora. Ver qué productos hay que incluir, hay que excluir, hay que subir el arancel, bajar el arancel. Es decir, un tema de adecuación de la manera de administrarse. Esto es mucho más limitado que todo el régimen aduanero o todo el régimen de comercio comunitario que teníamos cuando estábamos en la Comunidad Andina. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las otras normas que son necesarias? Bueno, en este interín, parte de la agenda que tenía Cabecol desde hace mucho tiempo, pero que se logró aprobar, fue un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas entre Venezuela y Colombia. Muy avanzado, en algún momento pensamos que ya estaba como para que estar en vigencia, pero está faltando en ese sentido un pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana, y es como que le dé la bendición. Y estamos esperando a eso para que entonces se den los trámites de entrada en vigencia. Ahí se da protección, trato nacional, hay un mecanismo de solución de diferencias, el estándar que corresponde en estos casos. El otro elemento es un acuerdo de
de transporte de carga terrestre y de personas, que es muy necesario porque precisamente es el marco legal para toda esta actividad que hemos estado hablando, porque hay que habilitar a empresas, a vehículos y transportistas, al conductor, eso me hace unos parámetros, eso está en ese acuerdo. Entonces, ese acuerdo ya fue aprobado por los congresos, ya fue aprobado en Colombia por la Corte Constitucional y entendemos y estamos así como esperando con ansia que los ministros de Transporte y Comunicaciones de allá y de acá se pongan de acuerdo para entonces empezar a implementarlo. De todas maneras, los estándares que están ahí previstos hasta ahora han sido reconocidos en normas nacionales de cada país, tratando de articular, porque es que eso es necesario. Eso es algo que en la medida que no tengas normas, estás en un vacío legal, pero impacta muchísimo la relación binacional. Ahí, por cierto, hay un detalle que se está trabajando en estos días respecto al tema del seguro de responsabilidad civil de los transportistas venezolanos o los transportistas colombianos, porque como tienen que ingresar al territorio del otro país, ¿cómo es la homologación? ¿Cómo es que se van a implementar? Es decir, ¿de qué manera una empresa que está aquí, que no está allá, se reconoce el seguro? Esas son cosas sobre las cuales hay que seguir trabajando. Y finalmente, tenemos ya el acuerdo de alcance parcial número 28, el acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas y el acuerdo de transporte. A efectos nuestros, lo que estaría faltando de manera como que pronta es para un acuerdo para evitar la doble tributación, que está muy vinculado al hecho de cuando tú pagas impuestos en un país, no tengas que volver a pagar impuestos en el otro por las mismas causas. Y eso es como complementario al acuerdo de inversiones. Sería excelente que en la agenda binacional eso estuviera incluido. Pero también se nos ha dicho, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que ese acuerdo de alcance parcial podría también incorporar el tema de los servicios, porque en el mundo los países llegan a acuerdos sobre exportación de comercio de bienes y de servicios. Nosotros tenemos rato que no participamos en alguna negociación de ese sentido, va a tener implicaciones y complejidades y retos para nosotros como venezolanos, una posición nacional, una estrategia nacional de promoción de servicios para la exportación. Pero sería bien interesante poderlo desarrollar, y eso quizás implicaría que el acuerdo dejara de ser de alcance parcial para un acuerdo de complementación económica, que es como otra condición, otra calidad, algo más amplio, donde tocas otros temas como propiedad intelectual, inversión. ¿Y cuáles son los servicios que pudiera exportar Venezuela hacia Colombia? Bueno, normalmente estos acuerdos y en base a nuestras condiciones están los servicios del conocimiento. Entonces, lo que tiene que ver, por una parte, con la tecnología, la tecnología de la información, inclusive también a nivel internacional lo que hemos visto es que tienen que ver con servicios que se prestan a las empresas o servicios administrativos, estos que tú puedes, inclusive ahora con la tecnología y el trabajo a distancia, deslocalizar. Tú puedes tener una empresa y todos los servicios de administración, de recursos humanos, lo puedes tener en otro lugar. Ese tipo de servicios podrían ser prestados. Servicios profesionales, servicios de salud, que también está muy vinculado al turismo de salud o al turismo en general. Esas cosas se pueden negociar bajo unos criterios en base a unos 4 modos que dice la Organización Mundial de Comercio, y de esa manera tú puedes asumir compromisos específicos de acceso a tu mercado nacional. En otro tema, hace aproximadamente 15 días, y me disculpa la referencia personal, compré en un mercadito de estos que ponen en la calle, ¿no? de mercaditos andinos, una marca de café colombiano que yo conozco muy bien, pero cuando fui a servir el café, evidentemente no era ese café colombiano. ¿Cómo está el tema del contrabando? ¡Wow! Qué buena pregunta y qué importante es. El contrabando siempre se genera, y en los mercados internacionales es una porción sobre la cual hay iniciativas conjuntas de países para tratar de ir en contra de eso. Porque además es el contrabando, pero puede ser también la adulteración, la subfacturación. Hay una cantidad de prácticas que están involucradas. Tendríamos que decir que existe y ha existido el contrabando, pero por eso es que estamos tan contentos con que el comercio formal haya crecido, porque a la medida que el comercio formal crece significa o se implica que el contrabando y estas otras prácticas van disminuyendo. Ha habido una disminución. Sigue siendo muy sensible en áreas como alimentos y medicamentos. Tenemos un Estado Mayor Conjunto Anticontrabando en Venezuela. Ha habido iniciativas de la Comisión de Fronteriza Binacional entre Venezuela y Colombia para tomar acciones conjuntas, que es muy positivo, porque la manera de ir en contra de estas prácticas, así como de otras, tiene que ver con que haya la articulación, iniciativa, se ponen de acuerdo las autoridades de un lado y del otro, para que puedan entonces de manera conjunta operar respecto a lo que haya que combatir. ¿Cuáles son los principales productos de exportación que salen desde Venezuela hacia Colombia?
Qué raro que no me lo hubieras preguntado antes, porque es que siempre lo hacen. Los principales productos que van de Venezuela a Colombia, tenemos primero fundición de hierro y acero. Y en este caso el sector siderúrgico formal, venezolano, bueno, eso suele ser formal, tendríamos que decir que es el líder. También hay temas de productos de abono, productos químicos orgánicos, creo que también hay combustibles y aceites minerales y algo de aluminio y sus manufacturas. Serían como los principales productos que Venezuela exporta a Colombia. Luego de parte de Colombia a Venezuela, que seguramente es la próxima pregunta, tendríamos primero que nada algo así como manufacturas plásticas. Luego están los confites y los caramelos, azúcares y confites, ¿no?, que estamos importando mucho de Colombia. Quizás otro producto pudiera ser fundición de hierro y acero, pero de ahora de allá para acá, aceites y esencias para perfumería. Y de ese top 5, podríamos decir que seguro entonces también aceites y combustibles, si mal no recuerdo. Estoy hablando de memoria. Esto ya me lo han mencionado a lo largo de la entrevista, pero quisiera que lo recapituláramos. Es decir, ¿qué se necesita para inclinar la balanza comercial o equilibrarla un poco más a favor de Venezuela? Esto es, que podamos, digamos, en una manera equilibrada vender similarmente a lo que le compramos a Colombia. Bueno, gracias por esa pregunta, porque es que es muy importante. Se necesita de mucho esfuerzo, de mucho trabajo conjunto, del esfuerzo y los consensos públicos-privados. Se requiere que haya mayor articulación entre los actores públicos venezolanos de los distintos niveles y el sector privado venezolano. Porque, como decía también hace rato, es un tema del sistema de competitividad país, de las condiciones de cómo operar. Y que, bueno, hay una revisión profunda, si hay voluntad de que exportemos, porque muchos países viven de lo que exportan el sector privado. Entonces tenemos que trabajar y ver cuál es esa agenda. En este caso tenemos que ver cuál es la carga impositiva, porque se ha dicho muchas veces, y en momentos como este es como complicado revisarla, pero hay que hacerlo. Los servicios públicos en general, pero también está el tema del financiamiento, y muy importante para la exportación, ya sea Colombia o el mundo, cuánto cuestan los servicios logísticos. Por ejemplo, los puertos venezolanos, dicen los que saben y los que han hecho investigación de ello, son mucho más costosos en sus operaciones que otros puertos de la región y del mundo. Entonces, si queremos ser un país que exporte para Colombia o para el mundo, habría que hacer una revisión, ver cómo tenemos que ser más ágiles, reducir los costos en esas estructuras, ver cómo la gente tiene otra visión, porque es que además cuando tú exportas estás trayendo divisas para el país, pero no que te vean como que tú te va bien porque tú ganas dinero. No, normalmente los mercados internacionales son muy competitivos y los márgenes de rentabilidad son muy bajitos. Más bien lo que hay que apostar es a mediano y largo plazo y a volúmenes, entonces ser competitivos. Eso implica también promoción comercial público y privada y finalmente participar en las corrientes de comercio, ir a ferias, estar presente, tener ruedas de negocio con socios comerciales donde nuestra oferta exportable le pueda resultar de interés. Entonces, una agenda de mucha actuación y de mucho esfuerzo y trabajo. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Es importante contar con estos espacios para poder comunicarnos con tu audiencia. Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.